En este video vamos a hablar acerca de las culturas otra vez. También vamos a hablar acerca del etnocentrismo, porque como creyentes necesitamos amar a las personas de todos los países, de todas las culturas. Y si nosotros pensamos que somos mejores que ellos, es pecado, porque la Biblia dice que estamos aquí para servir en vez de ser servidos. Estamos aquí para amar a cada uno como el Señor nos ama. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca del ajustamiento a la cultura. Como hemos estudiado, hay muchas culturas que existen en el mundo y como creyentes necesitamos estar flexibles si queremos ministrar a otras personas de otras culturas. Por lo tanto, hay muchas cosas que necesitamos aprender acerca de la cultura. También necesitamos saber que hay algunos ajustamientos que no podemos hacer. Por ejemplo, una práctica que involucra la adoración de dioses falsos es imposible para el creyente, porque solamente Jesucristo es Señor. Y la Biblia dice que no debemos adorar a otros dioses, porque solamente el Señor es Dios. Si las personas tienen una práctica que involucra los dioses falsos, nosotros no podemos participar, porque debemos confesar con las palabras y con las acciones que solamente Jesús es Señor. También si hay una práctica que contradice las enseñanzas de la Escritura, no podemos participar tampoco, porque la Biblia es la palabra de Dios y es completamente perfecta y solamente debemos obedecer la Biblia. Por lo tanto, si una cultura celebra algo que va en contra de la Escritura, no podemos participar. Pero hay muchos aspectos de la cultura que son neutrales y por lo tanto sí podemos participar, y aunque las costumbres son diferentes que nuestras costumbres, necesitamos ser más flexibles con estas costumbres porque queremos ganar a las personas. Donald McGavran era un misionero y él habló acerca de algunas pautas que son importantes para nosotros. Primeramente, él dijo que debemos creer que la Biblia es completamente inspirada por el Espíritu Santo. Necesitamos aceptar todas las enseñanzas de la Biblia en vez de tratar la Biblia como un buffet y aceptar algunas enseñanzas pero rechazar otras enseñanzas. También debemos animar a las iglesias jóvenes para tomar decisiones que son leales a Jesucristo y la Biblia. Cuando hay nuevas iglesias que están creciendo, los miembros necesitan saber, necesitan aprender que solamente la Biblia es perfecta y siempre necesitan regresar a la Escritura para ver lo que enseña, para ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo. También necesitamos enfocarnos en el discipulado de los nuevos miembros. En la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, Jesús declaró que necesitamos evangelizar, pero también necesitamos bautizar y enseñar a las personas lo que Jesús enseñó en la Escritura. Podemos enseñar a las personas por las instrucciones, pero también por las acciones. Las personas necesitan ver que en nuestras vidas estamos obedeciendo al Señor y amando al Señor. El cristianismo puede aceptar la mayoría de los componentes culturales en cualquier cultura porque hay muchas creencias que son neutrales. Y en estas situaciones necesitamos ser flexibles y aceptar las costumbres que son diferentes que nuestras costumbres. Pero también el cristianismo necesita cambiar algunos componentes culturales. Si hay creencias, si hay celebraciones que pertenecen a los dioses falsos y las enseñanzas que son diferentes que las enseñanzas de la Escritura,
necesitamos cambiar estos aspectos de la cultura. Y si estamos ministrando a las personas de otras culturas, podemos ministrar a estas personas y discipular a las personas para aprender cómo obedecer al Señor en sus propias culturas. Pero también el cristianismo tiene que rechazar algunos componentes culturales que rechazan las enseñanzas del Señor. Por lo tanto, debemos evaluar cada cultura, cada creencia, cada costumbre según las enseñanzas de la Escritura para saber exactamente lo que dice la Biblia. Keith Aitoles, otro misionero, proveyó algunas preguntas acerca de un componente cultural para ver si una costumbre y una creencia realmente es aceptable para el creyente. Primeramente necesitamos preguntar si va en contra de una enseñanza espiritual. Y si va en contra de la enseñanza espiritual, no podemos aceptar la creencia o este aspecto de la cultura. Otra pregunta es si destruye un aspecto de la vida de alguien que es el templo del Espíritu Santo. Si es algo que destruye a una persona o desanima a la persona, no podemos participar en este aspecto de la cultura. Otra pregunta: ¿es una piedra de tropiezo para un incrédulo o un nuevo creyente? Si sí, no podemos participar en estas creencias y estas costumbres, porque estamos aquí para animar a otros creyentes, estamos aquí para evangelizar los incrédulos y por lo tanto debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones. Otra pregunta: ¿glorifica al Señor? Si glorifica al Señor está bien, pero si es algo que no glorifica al Señor, debemos evitar estas prácticas. Vamos a hablar por un momento acerca del etnocentrismo, porque es un problema y necesitamos saber que el etnocentrismo va en contra del Señor. La definición de la palabra es una convicción que nuestra cultura es la mejor. Y hay personas que son racistas y piensan que son mejores que otras personas, pero así no es. Una cultura perfecta no existe. Cada cultura necesita mejorar algunos aspectos de la cultura y nosotros necesitamos saber si pensamos que somos mejores que otras personas es pecado, porque así no es. Aquí están 5 peligros del etnocentrismo. Primeramente, ciega la belleza que existe en otras culturas, porque cada cultura tiene prácticas bonitas. También promueve el prejuicio y el odio de otros. No debemos ser racistas. No debemos pensar que todos los miembros de cierta cultura son malos. Necesitamos entender que así no es. También sigue los insultos y el racismo. Hay muchos chistes que existen acerca de otros grupos y se burlan muchas veces cuando piensan en estos grupos. Pero el creyente no debe ser así. También es una fuente de malentendidos y conflictos. Hay muchos conflictos que existen que vienen del etnocentrismo. También impide la comunicación. Hay 3 variedades del etnocentrismo. Primeramente, tenemos el xenofobia, o en ciertos lugares pronuncian la palabra xenofobia. Es desagradar de personas de otros países y otras culturas. Como la Biblia dice que necesitamos hablar a las personas de cualquier cultura y no podemos ser así. No debemos desrespetar a las personas. Otro tipo de etnocentrismo es la superioridad cultural.
es la creencia que una cultura es mejor que las otras culturas. También el etnocentrismo tácito, el asunto de qué manera vive una persona. Son los asuntos que las personas tienen acerca de otras personas. Y necesitamos tener mucho cuidado, porque cuando miramos una persona es una persona que tiene la imagen de Dios. Y debemos amar a esta persona y no debemos ser racistas. Debemos buscar maneras para enseñar el amor de Cristo con estas personas. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 a 33, Pablo enseña acerca de la cultura. Vamos a leer lo que dice él acerca de la cultura. Él dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero, si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primeramente en este texto, cuando Pablo dice que todo es lícito, no está hablando acerca del pecado, está hablando acerca de las costumbres de las culturas. Él dice que si hay una práctica neutral, está bien. Pero si es algo que otra cultura no entiende o puede desanimar a una persona, estas prácticas no edifican y debemos tener cuidado para no desanimar a las personas. Tenemos la libertad para no hacer algunas cosas que están bien para hacer, pero pueden desanimar a otras personas. Él también explica que si alguien ofrece comida en la casa, no debemos preguntar de dónde viene. Pero si la persona nos dice que la carne es un sacrificio para un ídolo, no debemos comer, porque la persona va a pensar si estamos comiendo esta comida, que pensamos que los dioses falsos son dioses verdaderos y no debemos hacer algo que deshonra al Señor. Él dice también que con la libertad necesitamos buscar maneras para compartir el Evangelio, para testificar que Dios es el único Dios. Y por lo tanto, él dijo que no debemos ser tropiezos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Los griegos son los que no son judíos, son los gentiles. Y si tenemos costumbres neutrales que son una ofensa para otras personas, no debemos hacer estas cosas porque no queremos ser piedras de tropiezo para estas personas. Porque siempre debemos servir a otras personas, como él dice en versículo 33, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Estamos aquí para servir a otros y no buscar nuestro beneficio, pero el beneficio de otros. Y los que no son creyentes debemos evangelizar con el amor de Cristo
Y los que son creyentes debemos discipular, porque no importa dónde un creyente camina o dónde va, cada creyente es un misionero y debe representar a Jesús con amor y con fidelidad. Lo que vimos en este video es que si queremos ser misioneros, si queremos representar a Jesucristo correctamente, necesitamos entender que no somos mejores que otras personas. La Biblia dice que debemos buscar el beneficio de los otros en vez de nuestro beneficio. Por lo tanto, significa que necesitamos ser flexibles con la cultura y necesitamos amar a las personas no solamente con palabras, pero con acciones también.